Su Biblia abierta en Primera de Samuel, capítulo 16. Mientras tú buscas allí tu Biblia, allá en casa también corre, busca la Biblia y regálame estos pocos minutos, por favor, porque quiero hablar contigo algo que Dios puso en mi corazón para compartir con este pueblo que está aquí presente y por supuesto contigo que estás allí en casa, me estás viendo, a los que me están oyendo a través de el programa de televisión y de radio llamado La Palabra de Hoy. Dios puso en mi mente, en mi corazón este mes hablar sobre, diga conmigo, si Dios te llama. Dígalo más fuerte, si Dios te llama. Es una incógnita que quiero hacer. Si Dios te llama, ¿qué vas a hacer si Dios te llama? Y hemos estudiado a Adán cuando Dios aparece en medio del huerto y le pega un grito y le dice: Adán, ¿a dónde estás, Adán? Adán estaba escondido y enseñamos que hoy Dios sigue pegando ese grito en el mundo. ¿A dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Algunos responderán y dirán: estoy estudiando. Otros dirán: estoy trabajando. Otros dirán: estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ti, oh Dios. Pero nosotros decimos: aquí estoy, Señor, listo para servirte a su nombre. No importa si sabes o no sabes predicar, no importa si sabes o no sabes, Él te prepara, te capacita y te envía, amén, a su nombre. Vimos también a un Moisés que cuando Dios lo llama en medio de la zarza, él sale corriendo para ver qué pasaba con esa zarza, por qué no se consumía esa zarza. Y vimos a un Moisés poniendo 1000 excusas, una excusa tras otra, para no atender al llamado de Dios. El pueblo de Israel estaba en oprobio. Dios había escuchado la voz de su pueblo Israel y Dios había decidido libertarlos. Después de 430 años necesitaba un hombre que se presentara delante de Faraón para hablar en nombre de Dios. Ojo, cuando Dios te escoge es para que tú hables en su nombre. Ay, yo no sé si oíste lo que dije, pero vamos a digerir esto. Cuando Dios te llama es para que tú hables en su nombre. Para que tú hables en su nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos, sobre quien toda rodilla tiene que doblegarse, toda lengua debe confesar ese nombre de Jesús de Nazaret, ese nombre de Jehová de los ejércitos, ese nombre en el que tú y yo tenemos que hablar. ¿Cuántos están listos para hablar en el nombre que es sobre todo nombre? Tú no vas a hablar de tu cabeza. Tú no vas a hablar de lo que a ti te parece o no te parece. No, 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 por favor. Tú vas a hablar de lo que Dios ponga en tus labios. El miedo de Moisés, el último de sus miedos, después que venció, que no, que yo, mira, tengo... ¿Por qué me escoges a mí? ¿Por qué no escoges a otro? El Señor le dijo: dale para adelante. Pero Señor, es que yo no sé ni siquiera hablar. Bueno, no te preocupes, que yo voy a poner palabra en tus labios. Y aparte de eso, llévate, chico, llévate a tu hermano Aarón, que va a servir para que hable contigo. Tú hablas con él y él habla delante de Faraón. Siempre Dios tiene una salida para que tú cumplas con tu llamado. Amén. A su nombre. Todas estas cosas ya las vivimos, todas estas cosas. Solo estoy haciendo un recuento para ti que me estás viendo a esta hora del día, y a ti que me estás oyendo a través de la emisora y que apenas estás recibiendo esta palabra, que es el tercer tema que estoy hablando con respecto a esto, si Dios te llama. Hoy yo quiero dedicar
esta enseñanza, yo quiero dedicar esta palabra a un llamado que Dios hace a un muchacho quizás menospreciado, un muchacho quizás, hermanito, por allá olvidado delante de los hombres, de sus hermanos, de su familia, pero no delante de Dios. Y ojo con eso, porque a veces creemos que estamos olvidados aún delante de Dios, y es un engaño del enemigo. De repente tu familia te tiene olvidado, ok. De repente tu marido, mujer, te tiene olvidada. Marido, de repente tu mujer te tiene olvidado. Tus hijos te tienen olvidado. Pero te tengo buenas noticias. Dios no te ha olvidado y todos los días estás presente delante de Dios. Aleluya. Y si Dios no te ha olvidado, pues entonces eso basta. Pueden olvidarte tus hijos, puede olvidarte tu marido, puede olvidarse de ti tu mujer, pero Dios no te ha olvidado. Aleluya. Y si Dios no te ha olvidado, tú estás presente delante de Él cada segundo, cada minuto, cada hora de las 24 horas del día. Estás presente delante de Dios. A su nombre. Por eso no te desanimes, no te mortifiques, no caigas en depresión. Tranquilo. Si estás presente delante de Dios, eso basta. No importa que los demás se olviden de ti. Amén. Si Dios te llama. Vamos a ir un momentico allí a Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a empezar con el versículo 1. Y ten tu Biblia abierta porque quiero que trabajemos un poco con esto. Y el único propósito mío con esta palabra es que tú entiendas que si Dios llamó y utilizó a Moisés, a Josué, utilizó a Elías, a Eliseo, si Dios llamó y utilizó a los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, si utilizó por allá a Felipe, si utilizó a Natanael, si utilizó a Esteban, si utilizó a esos hombres de Dios y los llamó, los capacitó, los preparó y los envió para que ellos prepararan a otros. Ojo con eso. Si Dios lo hizo con ellos, pues también está dispuesto a hacerlo contigo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Versículo 1 dice así, es el llamado de David. Samuel es escogido por Dios. Y doy una breve introducción antes de entrar en el versículo 1. Dios había escogido a Saúl como primer rey de Israel, pero Saúl desobedeció a Dios, se puso a hacer cosas erradas, cosas que Dios no le había mandado hacer. Se fue a consultar por allá a una adivina. Aparte de eso, se puso a hacer un sacrificio que no le correspondía a él hacer. El sacrificio lo hacían solamente los que Dios escogía como sacerdote, levita, como en este caso de Samuel, el gran profeta que guiaba al pueblo de Israel. Era él el indicado para hacer esto. Ojo, si Dios te llama, no te pongas a inventar cosas que Dios no te ha puesto que hagas. ¿Me oíste eso? Si Dios te llama, tú tienes que preguntarle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no debo llegar? Saúl no entendió eso, y aunque Dios lo había llamado, pero él hizo cosas erradas. Él hizo cosas que Dios, Garrido, Dios no lo había puesto que hiciera, Pastor Garrido. Y eso bastó y sobró para que Dios le pusiera una X. Eso bastó y sobró para que Dios le dijera a Samuel: mira, yo definitivamente he desechado a Saúl. No lo quiero más como rey de Israel. No lo quiero más como rey de Israel. Escoge a otro. Samuel se asustó tanto porque Dios le dijo: agarra el cuerno del aceite de la unción. Versículo 1 dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Samuel se puso a llorar. Samuel se preocupó porque Saúl
según la historia, era el hombre más corpulento, más grande. Ya él mismo lo había ungido como rey de Israel. Pero cuando Dios desecha, cuando Dios aparta a una persona por su pecado, por sus continuos errores, cuando Dios lo desecha, mire, no hay quien pueda altercar contra Dios cuando Dios desecha a una persona. Aunque Samuel lo lloró una y otra vez y lo siguió llorando, Samuel hablaba con Dios y le decía: pero ¿cómo es posible, Dios? Dios le dijo: ¿hasta cuándo, Samuel? ¿Hasta cuándo? Habiéndolo yo desechado. ¿Hasta cuándo lloras tú a Saúl habiéndolo yo desechado? Para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hermanitos, en el versículo 6, Samuel obedece a la voz de Dios. Samuel oyó la voz de Dios. Indudablemente Samuel tenía un contacto directo con Dios. Ojo, cuando Dios te llama, tú tienes que abrir un contacto directo con Él. Cuando Dios te llama, tú tienes que conectarte con Él diariamente. Todos los días, ese camino que no lo tranque nada ni nadie. Que ese camino esté abierto para tú poder comunicarte con Dios. Samuel se comunicaba con Dios, oía la voz de Dios. Paro aquí para decirte esto. Quizás te estás preguntando allá donde me estás viendo, me estás oyendo: ¿cómo hago para comunicarme con Dios? ¿Podría yo subir allá al cielo para hablar con Él? No. Para comunicarte con Dios basta con abrir tu boca, doblar tus rodillas, si puedes hacerlo y las tienes. Y si no, pues allí donde estás, cada mañana es bueno comunicarse con Dios. Amén. La Biblia dice: si tú de mañana buscas a Dios y tú le ruegas al Todopoderoso, si tú eres limpio y eres recto, ciertamente Dios se despertará por ti y va a prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea muy pequeñito, tu postrer estado llegará a ser muy grande. Pero cuando tú te comuniques con Dios, Samuel, siendo llamado por Dios, se comunicaba con Él todos los días. No pasaba un momento que Samuel no estuviera listo para oír la voz de Dios. ¿A quién le habla Dios? A la gente que lo busca, a la gente que está dispuesto a abrir su corazón y a recibir más de Él. Fue lo que sucedió con Samuel. Samuel tenía ese contacto directo con Dios y por eso Dios le hablaba. Levanten la mano los que oyen la voz de Dios. Baje su mano. Quiero decirle que hoy usted está oyendo la voz de Dios porque está oyendo su palabra. Amén. Es Dios el que nos habla a través de su palabra. De muchas maneras habla Dios. Óigame, Dios le habla a algunos a través de sueños, a través de revelaciones. Dios le habla a algunos a través del pastor. Le habló a un profeta a través de una burra. O sea que Dios utiliza cualquier medio para hablarle a aquel a quien Él ha escogido. Si tienes tiempo que no oyes la voz de Dios, si tienes tiempo que no te acercas a Dios, hoy te hago ese llamado, porque Dios te está llamando para que tú oigas su voz como la oía Samuel. En el versículo 1 estamos viendo a un Samuel comunicado con Dios directamente. No necesitaba intermediario. Lamentablemente hoy se ha enseñado, la religión popular enseña a poner intermediarios para poder llegar a Dios. No, tú no necesitas de un santico, cualquiera que sea su nombre. Tú no necesitas de una estatua de yeso, de cartón, de papel o de madera. Tú no necesitas eso para comunicarte con Dios. Para comunicarte con Dios solamente necesitas a Jesús de Nazaret. Y a través de Jesús tú puedes comunicarte directamente con Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del que vive? A su nombre.
En el versículo 1 entonces vemos a un Samuel escogido por Dios hablando directamente con el Señor. Versículo 6, después que Dios le dijo: llena allí de aceite y llévalo allá, vete allá donde están la familia de Isaí, porque estoy listo para escoger al nuevo rey de Israel. Versículo 4 dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versículo 6, donde quería llegar, dice así: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. No pierdas eso de vista, por favor, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto no es porque usted hable 2, 3, 4 idiomas. Esto no es porque usted sea corpulento y levante pesas. Esto no es porque usted sea la mujer con el cabello más largo o más corto. Esto no es porque usted tiene una familia numerosa. Esto no es porque usted lo traen a la iglesia o no lo traen. Esto es al que Dios elige. No es como tú lo veas, sino como lo vea Dios. Amén. Es como lo vea Dios. A lo mejor a ti te ven insignificante, pero ¿cómo te está viendo Dios? A lo mejor la familia o la gente te ve como un cualquiera, pero ¿cómo te está mirando el Señor? Es mi pregunta. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, un hombre viejo, anciano, con varios hijos, y Isaí era una persona reconocida allí en el vecindario. Sus hijos quizás eran los más corpulentes del barrio. Cuando él vio al primer hijo, porque me imagino que Isaí dijo: bueno, si Dios va a escoger al próximo rey de Israel, a lo mejor tiene que parecerse a Saúl. Y el más parecido a Saúl en el tamaño y en la corpulencia es mi hijo mayor, llamado, ¿cómo lo llamaban al hijo mayor? Eliab. Y le sacó adelante a Eliab. Allí venía Eliab, aquel hombre corpulento, grande, hermoso. Cuando Samuel lo vio, Samuel dijo: indudablemente este que viene allí es el escogido por Dios. Indudablemente ese es. A veces nosotros los pastores fallamos porque creemos unas cosas y a lo mejor metemos la cabeza por allí, pero por no consultar y preguntarle a Dios nos llevamos tremendos estrellones. Samuel no le consultó a Dios y dijo: indudablemente este es, y agarró el cuerno con el aceite y ya se lo iba a derramar, hasta que oyó la voz de Dios y le dijo: epa, 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 no, ese no es. Pero Señor, ¿cómo no va a ser? No, ese no es, yo lo desecho. Y así fueron pasando. Fíjate, versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos.
La lista era de 7. Los que estaban en la casa eran 7, los convocados porque venía el profeta de Dios. Los llamados, los mejores, ahí estaban. Pero si habían olvidado, fíjate, por eso empecé diciéndote en mi introducción, que aunque tu familia te deseche, aunque no seas convidado a la mesa, aunque estés por allá olvidado según los hombres, Dios no te desecha, Dios no te olvida, Dios te tiene presente. Aleluya. David no fue convidado a esa reunión. Lo más normal es que si el profeta mandó a reunir a toda la familia, lo más normal es que toda la familia que tenía que estar allí. Eran 8 hijos y solamente estaban 7. ¿Por qué no mandaron a buscar a David? ¿Por qué David no estaba allí en ese lugar? Quizás algunos responderían, bueno, ¿quién iba a cuidar las ovejas? Alguien tenía que cuidar las ovejas. Mira, hermanito, cualquier otra persona se escoge y le dice, mire, Dios me ha convocado a una reunión importante y para mí lo más importante no son estas ovejitas que están aquí, lo más importante es el llamado que Dios me está haciendo. El profeta convocó a un llamado y el profeta representa la palabra de Dios. Samuel mandó a reunir a toda familia. David hubiese agarrado a cualquiera y lo pone a cuidar esas ovejas y David hubiese estado allí en la casa para oír la voz de Dios a través del profeta. Pero parece que nadie le dijo, parece que nadie le llevó un email, nadie le mandó un WhatsApp, nadie le mandó un Facebook, un mensaje de texto para que David estuviera en esa reunión. Por eso David no estuvo. Quizás olvidado por sus hermanos, olvidado por su familia, olvidado por la sociedad. Allá estaba hediondo a ovejas, hediondo a orines. Ahí estaba cuidando las ovejas, pero lo hacía con tanta pasión, lo hacía con tanta alegría que Dios lo estaba mirando su forma de cuidar. Cuando venía un oso, le importaba poco enfrentarse a aquel oso y agarraba su onda y le daba vuelta y soltaba la piedra, y me imagino que Dios agarraba la piedra y ¡guau!, se la clavaba en donde tenía que pegarle al oso, no lo pelaba y cuidaba las ovejas. Allá donde nadie lo estaba viendo, él estaba haciendo un trabajo extraordinario. Aleluya. Aparentemente nadie lo estaba viendo, pero Dios está mirando todo. Por eso la Biblia dice, sé fiel, sé fiel. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a ser fieles en el pequeño trabajo, en la pequeña congregación. Vamos a ser fieles allá, así sea lavando los baños de la iglesia, limpiando el templo. Seamos fieles en eso, que Dios nos llevará a lo mucho. Dios nos llevará a lo mucho a su nombre. De repente llega un comisionado de parte de Samuel y de la familia de su padre Isaí. Le llegan a David y le dicen, David, por favor, sacúdete. Vente, David, vente conmigo, que el profeta te mandó a llamar y dijo que no se sentarán a la mesa a comer hasta que tú no llegues. Fíjate lo que dice el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hasta que él no llegue aquí a la casa, nadie se va a sentar a la mesa. Aquí no se puede hacer más nada hasta que llegue el que falta. Aleluya. Aleluya. Aquí venía David. De repente se oye que llegó el muchacho.
Cuando entra David, lo más probable es que sus hermanos los miraban de arriba abajo y pensarían: yo no me imagino que va a ser David el próximo rey de Israel. ¿Qué diría su padre? No lo sabemos. ¿Qué diría el resto de la familia? No lo sabemos. Pero me imagino que ellos se preguntaban uno a otro: ¿será verdaderamente Dios el que está hablando? ¿Cómo es que va a escoger a este pobre muchacho? Ay, hermano, cuando Samuel lo vio, inmediatamente el Espíritu le dio testimonio y volvió a oír la voz de Dios. Y Dios le dijo: úngeme a él, úngeme a ese, porque ese es el que yo he elegido. Úngemelo a él, no hay otro mejor que él. Hermanito, aunque estés desterrado, si Dios te escoge, no hay otro mejor que tú. No hay otro mejor que tú si Dios te escoge. No hay otro mejor que tú si Dios te escoge. Porque Dios es el que pone y quita reyes. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡A su nombre! Los versículos terminan diciendo, el versículo 13 termina diciendo: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando Dios te escoge, tienes que preocuparte para que el Espíritu de Dios te respalde. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David, que su vida fue transformada, su vida fue cambiada desde ese momento. Qué lindo cuando Dios nos llama. El Espíritu de Dios nos capacita, nos guía, nos enseña. De eso quiero hablar en el siguiente programa. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, ¿qué sucede? Lo vamos a ver a continuación. Que Dios te bendiga. Dale tu mayor aplauso a Jesús de Nazaret. Y hasta aquí la palabra para nosotros hoy. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.